Yo camino y avanzo en medio de las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Todo lo que a nosotros nos pasa a diario, pero aún más. Aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre mí amanecerá Jehová y sobre mí será vista su gloria. Son tiempos de crisis, son tiempos difíciles, son tiempos de escasez, son tiempos, o sea, hablándolo en términos general, la gente está aullando y diciendo, uy, ¿qué voy a hacer? No sé, que se me abra una puerta, que ocurra algo, tengo mucha situación. Hay gente que se quiere suicidar, hay gente que no le encuentra sentido a la vida, pero usted y yo decimos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Y yo quiero que usted interiorice tanto esto. Usted no ve que cada que yo predico les digo este texto, porque son tiempos difíciles y usted tiene que interiorizarlo tanto para que su fe esté activa, para que su fe sea inamovible, para que nadie lo mueva, ninguna circunstancia. Y diga nuevamente, yo camino y avanzo en medio de las circunstancias, en medio cualquiera sea la circunstancia. Y en esta mañana, que es una mañana de victoria, somos los cristianos que caminamos, que avanzamos en medio de las peores crisis. Resulta que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Pastor Antonio, en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, encontramos algo muy importante. Y dice la palabra en ese capítulo 8, versículo 1, voy a leer del 1 al 13, dice la palabra que Saulo consentía en la muerte de ¿quién? De Esteban. Muy bien, estamos conectados. En la muerte de Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Estos quedaron, no era que no eran perseguidos, quedaron en Jerusalén. Y dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos, y eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe, ¿a quién escucharon? Hubo una diferencia. Cuando escucharon a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y prodigios, milagros que se hacían, estaba atónito. Muy bien. Encontramos en la palabra unas circunstancias difíciles. Ya había partido Jesús, pero Jesús había dicho que ustedes recibieron el Espíritu Santo, que van a predicar la palabra. En medio de esa circunstancia tan adversa, en medio de esa circunstancia difícil, en medio de la muerte, habían matado a uno de los discípulos, que era un hombre fiel,
y que predicaba la palabra con denuedo. En este tiempo ha salido unas doctrinas extrañas, que si a ti te pasó algo raro es porque estás en pecado. Que si a ti, si se murió alguien de tu familia, tú estabas en pecado. Si no están las cosas según el estándar de la sociedad, tú estás en pecado. No, eso no quiere decir que estás en pecado. Aún nosotros podemos pasar por pruebas, pero el cristiano no vive toda la vida en un desierto, no vive toda la vida en una prueba. Nosotros como cristianos vivimos una circunstancia, pero Dios nos saca en victoria en medio de esa circunstancia. Él nos hace más que vencedores en medio de cualquiera sea la circunstancia. Entonces le han dicho a la gente, si tú te conviertes ya no vas a tener ni una circunstancia más. ¿Sabe por qué tenemos circunstancia? Porque es la manera de mostrar el gran poder de Dios. Porque cada que tú tienes una prueba, cada que tú pasas por una dificultad, cada que tienes una circunstancia adversa, tú tienes que ir al refugio, tú tienes que ir a orar, tú tienes que humillarte, tú tienes que quebrantarte, tú tienes que activar tu fe, tú tienes que decir, Señor, yo no lo puedo en mi fuerza, pero con tu ayuda, en tu poder, soy más que vencedor. Las circunstancias ayudan a mostrar, las pruebas ayudan a mostrar que existe un Dios real y verdadero, un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, un Dios que no es hombre para mentir, que no es hijo de hombre para arrepentirse, un Dios que habla y aunque el cielo y la tierra pasen, lo que Él ha hablado no pasará, no pasará, se cumple. Entonces, ¿por qué lo llevo allá? Para decirle que los apóstoles venían de una gran situación y que usted como hijo de Dios la puede vivir, pero Dios le da la victoria. Pero Dios le da la victoria. Hay mucha gente que le han enseñado un evangelio que se convierte y no vas a tener prueba. Y apenas viene la prueba se devuelve, se va atrás. Diga, pero yo no retrocederé. Yo no retrocederé. Porque en medio de las pruebas Dios me da la salida. Porque en medio del desierto más grande veo el oasis que Dios pone en medio de ese desierto. Vienen las pruebas y eres probado como el oro para sacar el mejor brillo. ¿Cuántos lo creen? Bien, y había toda esta dificultad y todo el mundo fue esparcido y todo el mundo andaba corriendo y huyendo. Pero aquí habían unos apóstoles que se quedaron y empezaron a predicar con denuedo. Entre ellos estaba un hombre, Hernán, un hombre llamado Felipe, que lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, con una actividad impresionante, porque entendió, lo primero es que el cristiano que camina y avanza en medio de la circunstancia es un cristiano que recibe el llamado de Dios sin titubear. ¿Cuántos han recibido un llamado de Dios? Dios nos está llamando todos los días. Y yo dije que vamos a hablar de Felipe, porque él va a ser el modelo para nosotros en esta mañana y lo vamos a tener allí, latente y presente, y no lo vamos a olvidar. Y el nombre Felipe en el griego significa el amante de los caballos, pero realmente significa fuerza y amistad. No se doblegaba. Entonces, Felipe, lo primero es que recibe un llamado. Ahí en Hechos de los Apóstoles, en Juan capítulo 1, verso 43 al 46, vamos a estar mirando varios textos de la palabra de Dios. Dice la palabra que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Hoy Dios le está diciendo a todos nosotros, sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme con todo tu corazón. Y dice la palabra que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe luego, allí mismo dice, inmediatamente, dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas lo están proyectando, ok, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Bueno, entonces, número uno, un cristiano que camina y avanza en medio de la circunstancia
recibe un llamado y recibe el llamado sin titubear. Jesús le dijo, sígueme. Jesús le está diciendo, te está diciendo, sígueme, sígueme. Cuando tú sigues a Jesús en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, tú puedes permanecer firme. Luego, este hombre, número 2, entiende que fue llamado para invertirse en otros y multiplicarse. Diga, yo me invierto en otros. Yo soy un cristiano que camino y avanzo. El cristiano que no se invierte en otro no avanza. Ay, 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 diga, ay, ay, ay. El cristiano que no se invierte en otro no avanza. No avanza, diga, pero yo avanzo. Yo avanzo. Yo avanzo. ¿Dónde están los cristianos que avanzan? Diga, yo avanzo, yo avanzo. Yo no me dejo por la circunstancia. Entonces Felipe recibe un llamado e inmediatamente, ¿cómo le parece, John? Se invierte en otro. No se quedó callado. Y esto es un llamado para todos. No, es que yo apenas estoy empezando a ir a la iglesia. No, es que yo apenas acabé de hacer decisión. No importa. Ay, pero yo veo que aquel que está rucho no se invirtió en nadie. Ese es un eunuco que es fiel para estar dentro de la iglesia, pero no produce. El eunuco es fiel. Óigame esto. Los eunucos eran fieles en los palacios de los reyes, pero ¿se multiplicaban? No. El eunuco no se multiplica, no se invierte, no se podía invertir y decir, aquí está Pastor Antonio. ¿Cómo le parece? Eran fieles, pero no se multiplicaban. Diga, Dios mío, yo me arrepiento, yo soy fiel y me multiplico también. No soy eunuco. Mire esto. Entonces Felipe inmediatamente recibe la palabra, sale y se encuentra a su amigo. ¿A cuál amigo? A su amigo Natanael. Y le dice, oye Natanael, el hijo del carpintero y de Nazaret. Y dice Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Y qué dice Felipe? Felipe no empezó a decir, ay no, sí, verdad es que hablan tan mal de él. Dicen que es pobre, que viven martillando, serruchando. Oye, ¿verdad? ¿Qué Mesías va a hacer? Porque hay gente que predica a la inversa. Diga, pero yo no. Porque yo hago avanzar el reino de Dios. Entonces llega Felipe y le dice, ven y ve. Cuando usted le diga a alguien, del obrero puede salir algo bueno. Ay, 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 diga, yo salí del obrero. Del obrero de turbo. ¿Puede salir algo bueno? Claro que sí. Diga, yo no estoy en el estándar de los turbeños flojos. Yo no estoy en el estándar de los que viven parrandeando. Yo no estoy en el estándar de los que maldicen el empleo porque son flojos y no quieren trabajar. Yo no estoy en ese estándar que cuando llegan las fiestas dejo el trabajo tirado. Ay, ay, ay. Esto está duro. Yo no estoy en el estándar de los que le aparece un primo que consiguió plata y dejan el trabajo tirado. No, 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 no. De turbo sí puede salir cosa buena. Porque usted salió de turbo. Usted salió de turbo. Usted tiene que predicar y decir, ¿cómo va a salir algo bueno? Y cuando el diablo empieza, en Filipenses, ay, en la iglesia de los ricos, sí. Porque Dios nos hizo ricos en fe. Dios nos hizo rico en amor. Dios nos hizo rico en buenas obras. Dios nos hizo rico en la predicación. Si tiene que salir algo bueno. Usted es algo bueno. Hay gente que cuando viene una situación, entonces habla mal. Cuando hablamos mal, hablamos de nosotros mismos. Cuando usted habla mal, no está hablando mal de otro. Usted está reflejando quién es usted. Pero diga, yo estoy renovado con la sangre de Cristo. Yo estoy renovado. Vea, usted tiene que apartarse de la gente que vive hablando mal. La gente que vive hablando mal, ese es él. Ay, Dios mío, diga, yo me aparto. Ay, Señor, yo no había entendido esto. Ya desde hoy me aparto de todos esos boquerosos que todo el tiempo hablan mal porque dañan mi fe, me menguan, me van a apartar. Yo no voy a hablar nunca más. Ese poco gente que hay por allá, por las periferias y que se ponen a hablar mal, porque aquí en esta iglesia nadie habla mal. Dígame que es así. Aquí todos hablamos bien, porque en nuestra boca está el poder de la vida
y de la muerte. Y nosotros hablamos vida, hablamos salvación, hablamos sanidad en el nombre de Jesús. Mire, Felipe, que tenía la fuerza y era real un amigo, fue y le predicó a su amigo. No puede haber amigo tuyo que no quede sin predicación. Le predicó y le dijo: sí, aquí sí hay cosas buenas. Aquí sí hay cosas buenas. En Turbo y en el Obrero hay cosas muy buenas. Porque en Turbo y en el Obrero está la iglesia filipense. Y la iglesia filipense es una iglesia punta de lanza. Es una iglesia que ha hecho cambiar a mucha gente. Es una iglesia que ha sacado a la gente de la miseria, de la enfermedad, del acorralamiento que se lo ha arrebatado a las brujas cuando no lo dejaban dormir. Alabe al Señor, porque es real. Usted y yo, ¿cuántas veces nos tuvieron en terror nocturno? Pero aquí nos paramos en pie de batalla y dijimos al diablo: conmigo no, nunca más. ¿Dónde están los que le dicen: conmigo no? Porque conmigo está el que es más poderoso, Jehová de los ejércitos, Jehová el Dios de los escuadrones de su pueblo, Jehová el todopoderoso, Jehová el santo de los santos. Aleluya. El cristiano que camina y avanza en medio de la circunstancia recibe el llamado sin titubear, entiende que fue llamado para invertirse y multiplicarse. Diga: yo me multiplico. Nunca más el diablo me tendrá la boca cerrada. A cada persona que encuentre, yo le voy a hablar. Voy a hablar, pero de Cristo. Le voy a hablar, le voy a predicar la palabra a cada persona que yo encuentre. Porque lo que yo recibí de gracia, yo lo voy a dar. Porque cuando nosotros lo que recibimos de gracia lo damos, somos llenados de mayor gracia, de mayor unción, de mayor poder, de mayor bendición. Bueno, y vemos que este Felipe, me vuelvo de nuevo porque es el modelo que vamos a tomar de un cristiano que camina y avanza en medio de la circunstancia. Número 3, conocido y asequible por los de afuera para acercarlos a Cristo. Y encontramos en Juan capítulo 12, versículo 18 al 23, y dice: por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron, o sea, fue cuando Jesús sanó, resucitó a Lázaro. Entonces mucha gente vino a escuchar y a ver. Y dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Entonces, pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mire lo que ocurre aquí. Llegaron muchas personas en medio de las fiestas a adorar a Jerusalén, entre ellos unos griegos, pero habían oído la fama de Jesús, y ellos sabían que había un hombre, porque con los apóstoles había unas limitaciones, algunos de ellos, sobre todo por ejemplo Pedro, que no quería saber de gentiles, que mejor dicho mantenía su cuento allí. Pedro quería sacar la espada de nuevo, pero había entre ellos alguien con toda la prudencia, la sabiduría, asequible aún a las personas que pareciese que no eran dignos, eran griegos. ¿Cuántas veces hemos querido menospreciar a personas que están allá afuera? Usted y yo no podemos. Mire, hay mucha gente que ve a alguien allá y no le dice. Jesús dijo al judío, pero el apóstol Pablo, pero también al griego. La predicación del evangelio no tiene limitación de personas. Ay, yo no le voy a predicar a este porque este es brujo, a ese más rápido para desarraigar el nido de Satanás de allá de esa casa. No, yo no le voy a predicar a este porque este es malo. Es que ni usted ni yo éramos buenos. Nos creíamos buenos, pero no éramos buenos.
Entonces vieron en Felipe alguien asequible a personas que humanamente parecía que no debían de acercarlas a Jesús. Y fue el canal para que estos llegaran a Jesús. Diga, yo soy el canal para que otros lleguen a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero ese cristiano que camina y avanza es un cristiano que tiene vida de oración, aún en medio de las peores circunstancias. Diga, yo voy a orar, no importa lo que pase. Porque mire, hay una diferencia entre el que ora y el que no ora. Porque el que no ora, el diablo se lo devora. Hay una diferencia muy grande entre el que ora. Usted no puede decir, yo recuerdo, yo creo que soy de las cristianas más viejas aquí. Yo llevo 50 años en el evangelio. Y yo recuerdo que habían unas doctrinas raras que a veces decían, ay, mejor no ayune y no ore, porque cuando usted ayuna y ora, el diablo lo persigue más. No, no es que el diablo lo persigue más cuando ora y ayuna. Es que sus sentidos espirituales se activan y usted puede ver más tangible las obras de las tinieblas. Es como cuando uno tiene todos los parásitos, las lombrices. Yo no sé, eso como que se desapareció, porque cuando yo estaba pequeña, eso le daban unos jarabes a uno que son un poco lombrices. Ahora ya no se ve, pero yo le tenía pánico a las lombrices, pero no le tenía pánico teniéndolas en la panza. Y entonces ocurre igual. Si usted como cristiano dice, yo no voy a orar y no voy a ayunar porque el diablo me va a perseguir, pues el diablo lo ha estado persiguiendo, sino que usted no ha tenido el discernimiento para mirar la persecución. Pero a la medida que oramos, que ayunamos, entonces muere nuestra carne, y al morir la carne vivifica el espíritu, y cuando el espíritu está vivificado, nosotros el discernimiento se activa y podemos ver lo que no veíamos con los ojos naturales. Podemos ver lo que estaba delante de nosotros, que nos hacía daño, no lo podíamos ver. Podemos ver los corazones de las personas. No importa cuál sea la circunstancia, usted tiene que determinar orar. Yo le digo, Señor, revélame los tesoros escondidos y los secretos bien guardados. Cuando uno tiene esas dos cosas, lo tiene todo. Los tesoros escondidos no es que voy a ir con una pala a cavar, ve donde hay una guata. Pues el Señor la quiere mandar, que la mande, pero no es eso. Los tesoros escondidos tienen que ver con las ideas productivas que Dios da. Y usted y yo tenemos que orarlo, pero cuando lo oramos tenemos que ser, la pastora Candy estaba hoy intercediendo aquí para la excelencia. Usted y yo tenemos que ser excelentes. Tenemos que ser excelentes. Usted no puede llegar a una empresa y decir, ay, qué pereza. Porque si usted trabaja conmigo y yo lo oigo decir, qué pereza, estoy aburrido aquí, lo he hecho. Sin anestesia lo he hecho. ¿Sabe por qué? Porque me está maldiciendo la empresa. Si yo tengo un empleado y está diciendo, Ludis, yo estoy aburrida y harta en este empleo, yo, qué pereza, pues me está maldiciendo la empresa. Pues vaya, peina y cotea a otro lado. Sí, hay que hablar como son las cosas reales. ¿Cuántas veces Dios nos da ideas? Nos da la habilidad de la riqueza, pero estamos cargando con bultos que no debemos de montarnos encima, y que en vez de ayudar a avanzar, atrasan los procesos. Usted no puede cargar con esas cosas. John tiene su empresa, ¿cuántos empleados? Eli, ¿cuántos empleados hay allá? 6. John, ¿tú cuántos tienes? 6 empleados, y si los 6 se les montan en la nuca, le atrasan todos los procesos. Diga, yo soy excelente. Yo soy excelente y voy por la excelencia, para que Dios me revele los tesoros escondidos, me dé las ideas frescas para yo avanzar, Yo no me quedaré en el mismo lugar. Yo avanzaré a pasos agigantados. Mire, pero eso se logra en una vida de oración. Cuando tú oras, entonces tú vas a discernir lo que quiere estorbar para que tú no avances. Pero cuando oramos, entendemos cómo vamos a caminar. Y no importa qué circunstancia. Aquí, en este pasaje,
en la vida de oración en medio de las circunstancias. En Hechos 1, 13 al 14, dice la palabra: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo y Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y hay otra cosa, que el diablo dice que la oración es para las mujeres. Y siempre, no, en las iglesias las que oran son las mujeres. No, dice que estaban ¿quiénes? Hombres. Y ahí se unieron un grupo de mujeres. Porque los hombres pueden tomar la espada más pesada. Óigalo bien, los hombres. Los hombres pueden tomar la espada más pesada y darle duro al enemigo. Y dice que ellos estaban allí en oración y en ruego. Y en esa oración, y había que persecución. Pero en medio de esa persecución, ellos no dijeron, no vamos a orar porque vean nosotros predicando y orando y nos persiguieron. No, en medio de esa persecución determinaron orar. ¿Cuántos determinan orar? El cristiano de Filipenses que se enfríe es porque quiere. Porque el día en mi casa inicia a las 2 de la mañana. Todos los días de lunes a lunes. Nosotros no descansamos. Y a las 3 estamos conectados en un en vivo de oración donde estamos golpeando el mundo espiritual, desatando milagros. Yo no sé si usted no lo hace, porque es que yo veo que cada día escriben y llaman personas que no son de la iglesia a decir los testimonios sobrenaturales. Si usted no lo está haciendo, hágalo. Pues la mayoría de los testimonios todos los días están llamando, están escribiendo, quieren que la que conteste sea la pastora Miriam, pero no, tenemos un filtro porque si no, no alcanzamos. En este momento nosotros estamos produciendo muchos otros contenidos que pronto van a salir. Entonces nosotros no nos podemos detener solo. Entonces nosotros nos levantamos a esa hora y yo decía, el lunes fue un día que mi día entero de labor fue de 19 horas. Porque yo tenía pendiente una cita, un procedimiento médico y yo no sabía cómo iba a salir. Y yo ese día me levanté a las 2 de la mañana y trabajé hasta las 9 de la noche. Pero ¿sabe una cosa? De todo veo la recompensa. Y allí está el secreto, que mucha gente no lo puede entender. Diga, pero yo lo voy a entender, porque yo voy a orar. Mucha gente dice, ¿cómo lo hacen? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde? Todos los tesoros escondidos los tiene Dios. Dios revela, Dios da conexiones divinas, pone puentes espirituales, trae rompimiento sobrenatural, trae aceleramiento. Dios, hasta si le toca al diablo someterlo para que suelte todo lo que Dios ha determinado para nosotros, lo tiene que soltar. Pero esto es orando, orando, orando. Ay, que el diablo me acorraló. Usted no se tiene que dejar acorralar del diablo. ¿Dónde está el secreto? Mire, la visión de esta iglesia es clara. Es oración. Es oración. Es predicación. Y eso me va a multiplicar. Porque cuando predicamos, oramos y predicamos, no es solo en la multiplicación de que más, la principal, que más personas se convierten, es en todas las áreas de mi vida que se ve el reflejo de esa multiplicación. ¿Quieres ser multiplicado y bendecido? Ora y predica. Ahí está el secreto. Ora y sigue orando y vuelve a orar y ora más profundo ayunando y predica a Cristo. Entonces vemos a un hombre que en medio de las circunstancias, diga, yo soy una cristiana que en medio de las peores circunstancias avanzo porque determino orar. Ay, yo no los oigo. Diga, yo avanzo en medio de las peores circunstancias porque determino orar. Pero yo también avanzo en medio de las circunstancias porque estoy dispuesto a servir. Dile al que está a tu lado, el que no sirve, no sirve. Pero yo sí sirvo. Dígale que usted sí sirve. El que no sirve, no sirve, pero aquí menos mal que no hay ninguno así. Diga, yo sí sirvo.
Hechos 6, 3 al 6, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena, a Nicolás, prosélitos de Antioquía o de Antioquia, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ay, Dios mío, dispuestos a servir. Hay mucha gente que le han metido una doctrina: tú tienes que ser profeta. El que es profeta pasó una escuela de profeta, y en lo que usted diga que es, en eso lo persigue el diablo. Si usted es profeta, no es para que lo alardeen. Yo prefiero que me digan pastora. Mire, el profeta tiene que estar dispuesto hasta que lo apedreen y hasta que le mochen la cabeza. Ay, ¿cómo así, pastora? Hay gente que no ha vivido ningún proceso, no ha hecho ningún discipulado, y ya él le dijeron que era apóstol. Hay gente que no ha vivido, no ha pasado un proceso de oración, de ayunar, de fe, porque después el diablo lo persigue y se va al mundo. Pero ya le habían puesto un título que eres profeta a todas las naciones. Primero saque el pasaporte para que vaya a las naciones. Y empiezan una doctrina que no, pero no, a nadie le dice: Dios te llamó a servir. Felipe era un hombre, dice, que lleno de fe y del Espíritu Santo. Escogieron a 7 y los 7 eran llenos de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe no le habían dicho que era el evangelista todavía. Y era lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué le dijeron a Felipe? Que iba a servir en las mesas a un poco de viudas. Y servir a las viudas no era fácil, porque se había formado una murmuración. Los griegos decían: no, esos no le sirven a su gente. Y dice que los apóstoles llamaron a estos hombres, los reunieron, los ungieron para servir a la mesa. Dígale: ay, Dios mío, yo me arrepiento cuando veo hasta la silla caída y no la enderezo. Ay, yo me arrepiento cuando no le quiero servir a nadie. Pero aquí no hay nadie, aquí está la gente que sirve. La gente que sirve aprende a caminar en fe. ¿Dónde está la gente que sirve? La gente que sirve camina en fe. Camina en fe. Yo escribo mucho un eslogan cuando entregamos alguna ayuda, y digo: solo una vida puesta al servicio de los demás vale la pena vivirla. Y cuando nosotros nos invertimos en servir, que mucha gente no quiere servir, pero menos mal que aquí en la iglesia todo el mundo quiere ser ujier, todo el mundo quiere ayudar y recibir a la gente en la puerta, abrazarlo, besarlo. Mire, la administración más grande es que usted aún se pare ahí, te ponga un chaleco de eso, abrace, bese a la persona, porque antes de que el mensaje le llegue al corazón de una persona, el primero que ministra es el que está en la puerta. Y ministra sin hablar, sin andar persiguiendo a nadie, ni dándole puño en la espalda, ni nada, sino dándole un abrazo fraternal. Y mire, a estos los llamaron para servir a un viajado de viudas. Y Felipe estaba dispuesto ¿a qué? Blanca, a servir. A servir. Y en ese servir, usted se va a dar cuenta, va a mirar más la vida de Felipe, cómo Felipe termina una vida tan victoriosa y tan promovido de parte de Dios. Porque el cristiano que camina y avanza en medio de la circunstancia sirve. Agarre a alguien que está a su lado de la mano y dile: nosotros servimos para que otros sean salvos. Nosotros servimos. Aun cuando usted llega a la casa de Dios y tiene la mejor actitud, Juanita, el que está a tu lado es inyectado de tu fe, es inyectado de tu amor, es inyectado de que eres el cristiano, que le has creído tanto a Dios que eres bien fogoso. Estás en tu casa, en la casa que Dios te plantó, y aprendes a hacer eso. Con eso estás predicándole a otro. Menos mal que aquí no hay nadie así.
Pero hay gente que se va a perseguir por allá, evangelistas que no saben si oran, si ayunan, si están casados en adulterio, cómo están. Y eso se tiran de cabeza, saltan, aullan, sacuden. Pero usted entiende que la persona que está a su lado, Juanita, esa linda chica que está ahí, dice, wow, Juanita tiene tanta fe. Wow, esto es tan bacano lo que pasa en esta iglesia, que yo me voy a quedar en esta iglesia, que yo le voy a servir a Dios, que yo voy a caminar en esa fe. Aleluya. Aplauda bien fuerte al Señor, porque usted no va a dejar dormir al que está a su lado. Marco, no deje dormir a Jennifer. John, no deje dormir a Milena. Muévale la mano. Que aplauda fuerte. Gloria a Dios. Y número 6, ya vamos a terminar. Y no le crean a los pastores cuando dicen que van a terminar, pero a mí sí me va a creer. El cristiano que camina y avanza en medio de la circunstancia, su predicación contrarresta la persecución y el engaño. ¿Recuerdan que inicié leyendo un pasaje? Nelson, ¿recuerda? Capítulo ¿qué? De Hechos, capítulo 8. Nelson y Miriam deben recordar que yo toda la vida predicaba cuando estábamos en la iglesia pequeña allá sobre los hechos del Espíritu Santo. Para mí el libro de Hechos era todo el evangelio. Poderoso el libro de los Hechos. Y entonces dice que después que persiguieron, mataron a Jacobo y se esparcieron, empezaron a predicar. Pero esta predicación Dios la respaldó, porque cuando predicamos Dios nos respalda. Dile al que está a tu lado, predica si quieres ser respaldado por Dios. Y dice que, y la gente unánime escuchaba atenta a las cosas que Felipe, mire, el que estaba sirviendo a las mesas en el capítulo 1, en el capítulo 8 ahora está de evangelista. Estaba sirviendo, ahora está de evangelista. Y dice que empezó a predicar Felipe, y oyendo veían las señales, los milagros, Manuel, eran activados. Yo te activo para que tú me traigas más pastoras a esta iglesia, en el nombre de Jesús, para que dejen más gente cimentada aquí en esta iglesia. Y dice que muchos que tenían espíritus inmundos salían de la gente dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? La predicación del evangelio acompañada con las señales trae gozo. Cada que una persona recibe el milagro, nosotros vemos cómo nos escriben con ese gozo. Miren, estos días una mujer que no había podido parir, y en la oración de las 3 a.m., 47 años, está en embarazo. Está en embarazo, su embarazo avanzando. Y nos escribieron y nos llamaron desde España a decir, mire, este milagro fue real. Mi tía, yo le dije a mi tía, eso era un miembro de acá que se fue a vivir a España. Y desde allá empezó a incentivar a su familia que tenían que madrugar a orar. Y su tía que no había podido parir. 47 años de edad. Diga, para Dios no hay nada imposible. Solo tenemos que predicar, contrarrestar la persecución predicando. Pero mire, y en medio de esto también sale el espíritu de engaño. Y dice que ahí en esa ciudad donde había gozo por oír a Felipe, también había un hombre llamado Simón. Ay, yo reprendo el espíritu de Simón en el nombre de Jesús. ¿Usted se acuerda que cuando estábamos pequeños era y que Simón dijo? Pues aquí no va a decir nada Simón, aquí va a hablar Cristo. Y mire, y entonces Simón vio la predicación con poder, vio el denuedo de Felipe, vio los milagros y las señales, y dice, y creyó Simón mismo. Dice, y creyó Simón mismo. Así dice la Biblia, y creyó Simón mismo. Y creyó Simón mismo y andaba ahí pegadito. Para donde iba Pedro estaba Simón, para donde iba Felipe estaba Simón. Y ahí estaba Simón en todo lo que ellos hacían viendo a ver, porque Simón era un mago que hacía magia. Entonces él estaba ahí pegadito. Y mire, Simón llega y hasta se bautizó.
Y seguía ahí pegadito viendo a ver cuál es el truco de estos dos manes, oye. ¿Cómo es? Estos hombres tienen que tener un truco para sanar a la gente, para parar a los paralíticos. Y Simón estaba ahí pegado. Y llegó un momento que ya no resistió. Y le dice, oiga, ¿sabe qué? Véndame de ese poder. Porque él como que intentó. Él dijo, bueno, ya la gente me vio que yo me convertí y me bauticé. Pero dígale al que está a su lado, parecido no es lo mismo. Pero dígale con convicción, parecido no es lo mismo. Entonces él hacía trucos de magia. Y la gente creía que él tenía un gran poder y que él sanaba. ¿Y sabe qué? Cuando llegó este poder sobrenatural, ese poder que te tiene a ti hoy aquí, ese poder que tú quieres para tu milagro hoy, llegó ese poder a Samaria. Y estando allí, llegó este hombre y se le acerca a los apóstoles y les dice, oiga, véndame de ese poder. Ay, Dios mío. Oiga, y se voltea a Pedro, oye, hijo del demonio, ¿tú crees que el poder de Dios se puede comprar? No, el poder de Dios no se puede comprar. Por eso nosotros los hombres y mujeres de Dios tenemos que tenerla clara que nosotros dependemos de Dios. Usted la tiene que tener clara, que usted depende de Dios, que usted no depende de promesas humanas, que usted no depende del hombre. Y Pedro le dijo, ¿qué has dicho? Perece tú y tu dinero. O sea, muérete. Le dijo, muérete tú. Muere, desaparece tú y tu dinero. Y ahí sí le dio el miedo. Ay, Dios mío, óreme para ver si Dios tiene misericordia de mí y me perdona. Tuvieron que orar por Simón para que no muriera, porque creía que el poder de Dios lo podía comprar con dinero. El poder de Dios nosotros lo activamos con una vida de santidad, de oración y de predicación de la palabra. Dile al que está a tu lado, santidad, oración, predicación de la palabra. Y en Hechos capítulo 8, del verso 25 en adelante, número 7, el cristiano que camina y avanza es guiado por el Espíritu para traer salvación. El cristiano que avanza tiene frutos de personas que ha salvado. Voy a parafrasearle, escríbalo ahí para que usted lo lea en la casa. Del verso 25 al 39 está narrando que estaban ellos allí predicando, testificando, hablando la palabra de Dios, y volvieron a Jerusalén. Y a un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, levántate y ve al camino que conduce a Gaza. Y en ese camino, mire, hoy nosotros tenemos que entender que Dios nos está hablando para ayudar a salvar a otros. Y en ese camino se encontró con un hombre que era muy importante, que había ido a las fiestas a adorar, pero no entendía la palabra. ¿Sabe cuál hombre era? El que no tenía nombre, sino el sobrenombre de eunuco. De etíope. Solo decía de dónde venía, pero no tenía nombre. Porque Dios también llama a los sin nombres, ¿no? Bueno, y entonces le dice, ves. Y llegó, y estando allí se subió al carruaje de este hombre y lo encontró leyendo la palabra. Y leía en Isaías, en ese texto que a mí me gusta tanto, que cada madrugada mientras yo tomo la cena del Señor, yo digo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por las llagas de Cristo hemos sido curados. Si tú entraste enfermo, no te vas a ir enfermo, porque hay sanidad en las llagas de Cristo. No en vano fue el sacrificio. Él fue molido por nuestros pecados, llevó el castigo de nuestra paz. Le hicieron una horrenda llaga para traer sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Y Felipe allí le predica a este hombre y le dice, eso está hablando Jesús, de esta gran salvación que trajo a nuestras vidas. Entonces dice, y lo llevó predicándole desde Isaías 53 hasta Jesucristo. Y le habló del bautismo. Entonces él dice, ¿y qué debo de hacer?
¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que 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 sea? Ay, yo no los oigo. Ayúdenme para que el que no está bautizado se le aumente la fe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque hay muchas doctrinas y argumentos de mentira diciendo tú no te puedes bautizar. Dice, primera vez que oía la predicación y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo nada. Solo si crees. ¿Cuántos creen? ¿Usted cree en el Hijo de Dios? ¿Cree que Jesucristo es su Salvador? Entonces no hay nada que le impida. Diga, nada me impide, nada me impide, nada me impide ser hijo de Dios, nada me impide. Yo creo en el unigénito Hijo de Dios. Yo creo en mi Salvador, yo creo en el Redentor, yo creo en el que escribe una nueva historia para mi vida, yo creo en el que hace cosas nuevas. ¿Qué impide? ¿Qué te ha impedido? Si había algo que te había impedido porque alguien empezó a hablarte, a decirte, no, tú necesitas hacer el diplomado de tal universidad para bautizarte. Tú necesitas hacer 100 estudios. Tú necesitas hacer esto. Tú necesitas durar 5 años en la iglesia. No dure 5 años sin bautizarse que se pone rancio. Diga, nada le impide. Nada me impide. Yo agarro la fe, yo camino y avanzo, porque yo estoy predicándole a alguien, estoy liberándolo, estoy llevándolo a la salvación. Diga aleluya, gloria a Dios. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Dónde está la gente que cree de todo corazón en el Señor? Mire, este cristiano caminó y avanzó en medio de las circunstancias. No importaba que lo estuvieran persiguiendo. Él pudo avanzar a pasos agigantados. Y más adelante, no lo voy a leer porque ya yo dije que iba a terminar. Vemos que las hijas de Felipe eran profetas. Con una revelación sin precedente. Porque él, quien realmente, cuando nosotros como cristianos caminamos y avanzamos en medio de las circunstancias, entonces toda la bendición va a reposar sobre nuestra casa, va a reposar sobre nuestros hijos. ¿Qué es lo que usted más quiere? Que sus hijos estén en victoria, que sus hijos sean bendecidos, que sus hijos avancen. Mire, nosotros los padres, lo que más nos preocupamos es por nuestros hijos. Queremos que ellos vivan larga vida en la tierra, que avancen. ¿Dónde lo voy a conseguir? Cuando yo he aprendido a caminar y avanzar en medio de las circunstancias, he recibido el llamado de Dios sin titubear, he entendido que fui llamado para invertirme en otros y multiplicarme. Cuando he conocido y soy asequible por los de afuera para acercarlos a Cristo. Cuando vivo, tengo una vida de oración, aún en medio de las circunstancias, cuando estoy dispuesta a servir. Número 6, cuando la predicación contrarresta la persecución y el engaño. Y número 7, soy guiado por el Espíritu para traer salvación. ¿Dónde está la gente guiada por el Espíritu Santo? Llena de fe que avanza, aún en medio de las circunstancias. Nada ni nadie lo va a poder detener. Y yo hoy no le voy a leer el otro texto, usted lo va a leer. Y dice que las hijas de Felipe profetizaron aún hasta el apóstol Pablo. Qué bendición tan grande, que tus hijos sean enseñados por Jehová, que tus hijos sean llenos de la paz, que tu casa sea bendita. Diga, mi casa, mi familia es bendita. Nada ni nadie puede estorbar, porque yo he creído a Dios, porque yo aún camino y avanzo en medio de las circunstancias. Nada me puede detener.
detener. Yo recibo mi milagro. Yo le invito a colocarse en pie en esta hora y va a clamar, porque a mí no me gusta orar yo sola. Yo quiero que todos ustedes, Dios me dio la unción de la guerra, y en medio de esa unción yo quiero que cada hijo mío, que cada hijo de esta casa camine en esa unción y no se deje doblegar del enemigo. No se deje doblegar del enemigo. Dios tiene control de tu vida. Aún en medio de las circunstancias, Dios ha sido fiel. Muchas veces te has hecho muchas preguntas y les has dicho a Dios, no entiendo. Pero Dios hoy te dice, tú no viniste porque te invitaron y no viniste por casualidad. Yo tengo planes y propósitos con tu vida. Y has intentado muchas cosas en tu fuerza y no has sentido que no te han dejado. Pero Dios quiere tomar el control de tu vida. Espíritu Santo de Dios,